Vamos a tener acá entonces nuestras secciones transversales. Y el eje longitudinal va a estar pasando por el baricentro de la sección, ¿no es cierto? Entonces, este es nuestro eje longitudinal. Lo vamos a dibujar ahí en línea llena, ¿no? Este es nuestro eje longitudinal, ¿no? Y las fuerzas, entonces, normales, van a estar contenidas en ese eje, ¿no? Y nosotros las ponemos ahí, entonces, las fuerzas normales van a estar perpendiculares, ¿no es cierto?, a la sección transversal. Esta sería nuestra sección transversal, ¿no? Y ok. Entonces, estas fuerzas se denominan normales o también axiales, ¿no? Axial, porque está contenida en el eje. Ok. Muy bien. Luego, habíamos definido el desplazamiento, el desplazamiento debido a una fuerza normal, ¿no es cierto? Entonces, el desplazamiento normal se daba cuando, si tenemos una barra acá que esté vinculada en uno de los extremos, ¿no?, y la sometemos a una fuerza normal, ¿no? Entonces, esa barra se va, en este caso, como es una fuerza normal de tracción, se va a desplazar, ¿no? Si esta era su longitud inicial, este desplazamiento entonces va a ser el delta, que es una palabra, una letra griega, ¿no es cierto? El delta. Y acá vamos a tener el área de la sección transversal, ¿no?, que la vamos a llamar A. Entonces, ese delta es el incremento del desplazamiento debido a la fuerza normal, ¿cierto? Y en relación a este delta habíamos, bueno, el delta va a ser, podemos colocar de esta forma también, ¿no?, como longitud final, ¿no?, menos longitud inicial, ¿eh? Es la diferencia que hay entre la longitud final y la longitud inicial. De hecho, la fuerza normal, habíamos comentado que si esa fuerza normal es de tracción, tendrá signo positivo, ¿no es cierto? Y si es de compresión, tendrá signo negativo. De esa manera coincide también con el desplazamiento, ¿no? Si el desplazamiento es debido a una fuerza de tracción, el desplazamiento delta va a ser positivo. Si el desplazamiento se produce por una fuerza de compresión, el desplazamiento va a ser negativo, ¿cierto? Ok, en relación al desplazamiento también teníamos la deformación unitaria, ¿no es cierto? Deformación unitaria. O específica, ¿no? Esa deformación se la definía con la letra griega epsilon, ¿no?, y era la relación que hay entre el desplazamiento delta
y la longitud inicial de la barra, ¿no? Entonces, habíamos dicho que las unidades de esta deformación unitaria, al dividirse una unidad de longitud entre otra unidad de longitud, entonces significa que es una dimensional, no tiene dimensiones y por lo tanto nosotros la podemos expresar, por ejemplo, en milímetros por cada metro de longitud, ¿no es cierto? Multiplicándolo por 1000, ¿no? Es decir, como es un adimensional, nosotros lo podemos colocar en cualquier formato, ¿no? Milímetros sobre milímetros, por ejemplo, se anulan, ¿no es cierto? Milímetros con milímetros. Pero si nosotros quisiéramos expresar en milímetros por cada metro de longitud de la barra, tendríamos que multiplicarlo por 10 a la 3, y eso nos quedará entonces milímetros por cada metro de barra, ¿no? Como habíamos dicho que los desplazamientos son pequeños, las deformaciones van a ser aún mucho más pequeñas. Entonces, a veces va a ser conveniente expresarlas en milímetros por metro, porque al multiplicarla por 10 a la 3, podemos hacer que el número, que el valor de la deformación sea un poco, una grandeza más amigable, ¿no es cierto? Porque van a ser valores tan pequeños que pudiera, a algunos le va a costar escribir los valores con la notación científica. Ok. Luego habíamos definido, ¿no? Por definición, vamos a poner de esta manera, ¿ven? ¿Dónde están mis herramientas acá? Que no las estoy viendo. Aquí están, ¿no? Han desaparecido mis herramientas. Ya no quieren. Bueno, vamos a utilizar el borrador de mi lápiz. Ok. Aquí está, ya aparecieron aquí, ¿no? Ok, entonces habíamos definido tensión normal, ¿no? Tensión normal. Y la definición, vamos a hacerlo más grande. Entonces, por definición, habíamos dicho que la tensión normal era esta letra griega sigma, ¿no? Y que va a ser igual a la fuerza normal dividido entre el área de la sección transversal, ¿no? Ok. ¿No es cierto? Si nosotros tenemos una barra, voy a tratar de dibujar lo mejor que pueda. A ver, una barrita. De hecho, creo que sometida a una fuerza normal, vamos a suponer que sea una fuerza normal de tracción. Si yo a esa barra la divido, ¿no es cierto? Entonces voy a tener, a ver,
Ok, entonces, si yo la separo esa barra, para continuar en equilibrio, van a aparecer aquí dentro de, o sobre, vamos a decir, la, la, la sección transversal de la barra, van a aparecer unas, pudiéramos llamarlas unas pequeñas fuercitas, que son en realidad las tensiones normales, ¿no? Distribuidas, van a estar distribuidas en toda el área de la sección transversal. ¿Sí? Obviamente, esto es conceptual, ¿no? No es que se las pueda ver a las fuerzas ahí, ¿no? Simplemente es el concepto. Entonces, quiere decir que la fuerza normal, ¿no? La fuerza normal se va a equilibrar internamente en la barra por, por esta tensión normal, ¿no es cierto? Se va a convertir, digamos, en una fuerza distribuida en toda el área de la sección transversal. Por eso es que llamamos ahí, la tensión va a ser entonces esa fuerza normal dividido entre el área de la sección transversal, ¿no es cierto? Ok, no sé por qué no está funcionando esto. Ok. Muy bien. Sigue llegando la gente. Muy bien. Entonces, ahora podemos relacionar con esta definición de tensión, podemos relacionar el desplazamiento con la fuerza normal. Todavía nos falta un concepto más que habíamos visto, que era la ley de Hooke, ¿no es cierto? A ver, vamos a ver. La ley de Hooke. ¿Qué nos decía la ley de Hooke? ¿Alguien se acuerda? Que hay una relación lineal entre la tensión y la deformación a través de el módulo de elasticidad del material, ¿cierto? Que está representado por esa E, ¿no? Entonces acá, esta E de acá, lo vamos a llamar el módulo de Young, habíamos dicho, ¿no? O simplemente eh, eh, el módulo de módulo longitudinal, vamos a llamar así. Módulo de deformación. No está queriendo escribir bien este lápiz. Deformación longitudinal, porque está relacionado con las fuerzas normales. Ok. Esta ley de Hooke, entonces, lo que nos está diciendo es que hay una relación lineal, ¿no es cierto?, entre la tensión y la deformación de una barra. Si nosotros hacemos un ensayo, habíamos dicho, en una máquina para romper probetas y colocásemos las tensiones en abscisas y las deformaciones en ordenadas, veríamos que para cada valor de la tensión, vamos a tener entonces una correspondiente deformación, ¿no es cierto? Y todos esos valores van a estar sobre una línea recta, es decir, hay una relación lineal, ¿no? Entonces ahí, vamos a poner acá, relación lineal entre
la tensión y la deformación. ¿Sí? Y el ángulo que forma esta recta con el eje de la abscisa, ¿no? El ángulo, la tangente de ese ángulo, viene a ser igual al módulo de elasticidad. Aquí lo vamos a poner módulo de deformación o elasticidad, ¿ya? Elasticidad del material. Ok, ahora sí ya podemos relacionar entonces, a través de esta ley de Hooke, las deformaciones o los desplazamientos con la carga, ¿cierto? Entonces vamos a poner acá relación fuerza desplazamientos, así lo vamos a poner. Fuerza normal, desplazamiento. Entonces empezamos por la ecuación, por la ley de Hooke, ¿no? Donde decimos que sigma es igual a E por Y, ¿no? Donde Y lo podemos colocar como la relación que hay entre el desplazamiento delta y la longitud original de la barra, ¿sí? Y finalmente podemos decir que sigma es igual a fuerza sobre área, ¿no es cierto? Y eso lo igualamos entonces a lo que quedó del lado derecho, que era E por delta sobre L, ¿no? Entonces, de esa manera, simplemente aquí lo que hacemos es despejar delta, ¿no? Despejamos delta, que es el desplazamiento. La E que está en la parte superior, ¿no es cierto?, va a pasar a dividir al otro lado y el L va a pasar a multiplicar al otro lado, ¿no? Entonces vamos a quedar ahí como N por L sobre EA. Ok. También de aquí pudiéramos haber despejado delta, ¿no? Delta en función de la tensión normal. Hubiera sido también la tensión por la longitud sobre el módulo de elasticidad del material. Cualquiera de las dos fórmulas nos sirve para calcular el desplazamiento de una barra sometida a fuerza normal. Entonces, todo esto lo vimos en la clase anterior, simplemente lo estoy repasando para reiniciar, digamos, un ejercicio, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo aplicamos todas estas fórmulas en un ejercicio. Entonces, sea la barra, a ver, vamos a ponernos vamos a cambiar la perspectiva, en vez de que esté colgada, ahora la vamos a poner, aunque cuesta. Ok, entonces la vamos a suponer de esta manera. Y que está vinculada, ¿no es cierto?, al suelo de alguna forma. Está empotrado, digamos, en el suelo. Y está cargada con una fuerza N igual a 3 toneladas. ¿Sí? Vamos a suponer que este lado mide 15 centímetros y este otro de acá mide 10 centímetros. Y tenemos una longitud de la barra que sea
por ejemplo, de unos 2 metros. Tal vez no esté muy proporcional, pero vamos a suponer que así sea. Entonces, queremos calcular, ¿no? Queremos determinar los valores de la tensión normal, el desplazamiento correspondiente y la deformación unitaria, y lo vamos a colocar esto en milímetros por cada metro. ¿Ya? Ok, entonces a ver, vamos a desplazar esto un poquito por acá. Opa. No quiere volver para atrás. Entonces lo borramos. El valor de delta entonces lo vamos a tomar en centímetros. Y la tensión normal lo vamos a colocar en kilogramos fuerza sobre... A ver, vamos a apartarlo otro poquito esto. En kilogramos fuerzas sobre centímetros al cuadrado. Simplemente para que ya sepamos las unidades que son las más frecuentes que se utilizan, ¿no es cierto? Ok. Entonces ahora la solución. Entonces la tensión normal va a ser igual a la fuerza normal, habíamos dicho, dividido entre el área. Ahora, la fuerza normal, habíamos dicho también que va a ser de compresión negativa, ¿no es cierto? Entonces acá colocamos el valor de la fuerza normal, que son 3 toneladas, lo vamos a colocar en kilogramos, ¿no? Y con un signo menos porque es un esfuerzo de compresión. Entonces, 3 toneladas corresponden a 3.000. Caramba. Está dando problemas este lápiz, creo que es. Bueno, vamos a... A ver. Convertimos a kilogramos y el área, que es 15 por 10, va a ser 150, ¿no es cierto? Centímetros cuadrados. El área de la sección transversal. Entonces, dividiendo 300 dividido entre 150, ¿nos va a dar cuánto? Menos 2 kilogramos sobre centímetros cuadrados. ¿Sí? Cualquier equivocación que cometa en las unidades o en las operaciones me corrigen, ¿ya? Ok, entonces tenemos... perdón, ¿no ves? Ya me estaba equivocando porque son 3.000, no son 300, ¿no? Son 3.000. Entonces, acá va a dar... va a ser 3.000 kilogramos fuerza. Entonces aquí van a ser 20 kilogramos sobre centímetros cuadrados, ¿no es cierto? Ya estábamos con un error. Muy bien, entonces esa es la tensión normal correspondiente a la fuerza normal de 3 toneladas. Ahora quiero saber cuánto se desplaza. Simplemente pudiéramos utilizar, como les había dicho, la primera fórmula, ¿no? Que ya hemos calculado la tensión, entonces ya pudiéramos directamente calcular el valor del desplazamiento, ¿no? El desplazamiento delta, que va a ser entonces la tensión por la longitud sobre el módulo de elasticidad, que de hecho es un dato que no lo coloqué, ¿no? Entonces lo vamos a colocar acá, que E sea igual, lo vamos a hacer simple,
2 por 10 a la 5 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Ok. Entonces tenemos la tensión, que son menos 20 kilogramos sobre centímetros cuadrados, por la longitud de la barra, que lo vamos a colocar en centímetros, ¿no es cierto? 2 metros corresponden a 200 centímetros. Y el módulo de elasticidad, que lo estamos colocando como 2 por 10 a la 5 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Fíjense que tenemos las mismas unidades, ¿no? Con la tensión y el módulo de elasticidad. Entonces lo podemos simplificar y el resultado nos va a dar en centímetros, ¿cierto? Ok. Entonces tenemos acá. ¿Cuánto daría esa operación? 20 por 200 dividido 2 exponencial 5. Y eso nos va a dar entonces, según yo, 0,02 centímetros, ¿no? Aunque aquí no parece centímetros. ¿Sí? Y con signo menos, ¿no es cierto? Ese signo menos que nos indica, entonces, ese signo menos nos está indicando que la barra sea corta, ¿no? Es decir, en vez de estirarse, lo contrario, ¿no? Ok. Ya tenemos entonces el delta y ahora calculamos el épsilon. El épsilon lo pudiéramos calcular como el valor de a través de la ley de Hooke, ¿no es cierto? O como habíamos colocado acá arriba, ¿no? Es decir, pudiéramos despejar de la ley de Hooke o también pudiéramos utilizar la relación entre delta y L. Entonces, para que sea más evidente, ¿no? Lo vamos a colocar como la relación entre delta y cos h dividido entre L. Entonces, delta dijimos que era menos 0,02 centímetros. Y la longitud son 200 centímetros. Fíjense que acá las unidades desaparecen, ¿no? Las podemos simplificar. Y esto nos va a quedar, ¿cuánto? Un valor bien pequeñito, ¿no? 0,02 dividido entre 200 va a ser menos 1 por 10 a la menos 4. Lo vamos a colocar de esta manera. 0,0001. Así quedaría, ¿no? Un valor muy pequeño. Como es adimensional, fíjense, yo lo simplifiqué centímetro con centímetro, entonces yo lo puedo colocar en cualquier unidad. Si yo lo coloco en milímetros sobre milímetros, no afecta en nada, ¿no es cierto? Porque estoy dividiéndolo, es decir, se anulan también. Y si yo eso lo transformo a milímetros por cada metro, lo multiplico por, habíamos dicho acá, ¿no es cierto? Lo multiplicamos por 10 a la 3, ¿no es cierto? Aquí está, ¿no? Para convertirlo de milímetros que está en el denominador a metro, lo multiplicamos entonces por 10 a la 3. Ok, entonces hacemos eso, ¿no? Y nos va a quedar ya un número un poquito más trabajable, ¿no? Nos va a quedar 0,1 milímetros por cada metro de la barra, ¿sí? Menos 0,1 milímetros por cada metro. Hasta ahí, algo que no se hubiera entendido, alguna dificultad, pero que no, ¿no? Cualquier cosa que no se entienda, me avisa. Inge, disculpe, ¿por cuánto lo multiplicó para sacar el 0,1, el menos 0,1?
por 1000. Ah, ya. ¿No? Está bien, muchas gracias. Ya. A ver. Lo vamos a poner de todas maneras acá abajito. Milímetros sobre milímetros. Si yo lo coloco en milímetros por metro, tengo que multiplicarlo por 10 a la 3. Es decir, 10 a la 3 es 1000, ¿no? Vamos a poner en 1000 para que quede más evidente, ¿no? Y esto va a ser igual a milímetros por, caramba, por metro. ¿Eh? Entonces, 1 milímetro sobre milímetro es igual a 1000 milímetros por cada metro. De manera, si yo multiplico ese valor, el menos 0,1, por la longitud, me va a dar el valor de delta, ¿no es cierto? Si lo multiplico 0,1 por 200 o por 2 metros, me va a dar menos 0,2. ¿Así sería? 0,2 milímetros, ¿no? Menos 0,2 milímetros que corresponderían a 0,02 centímetros. Eso es. A ver, vamos a hacer otro ejemplo. Ahora, cuando acá las fuerzas normales las estamos suponiendo que siempre actúan en los extremos de las barras. ¿Qué sucede si tuviéramos, por ejemplo, una fuerza que no actúa en el extremo de la barra? A ver, vamos a ver un ejemplo ahí. Vamos a suponer a ver, vamos a suponer que fuese como que fuese una columna, ¿no? Que después se hace más grande en su base. Digamos que aquí en la cubierta de esta columna tenemos una fuerza de 5 toneladas, ¿no es cierto? Pero acá hay otro piso, digamos, que se apoyan en esta columna y le transmite cada una 6 toneladas, ¿no? Entonces, vamos a tener dos tramos. Digamos que este tramo mide 3 metros y este de acá que mida 5 metros. Vamos a admitir también que la sección, el área de la sección transversal, bueno, y para identificarlo vamos a llamar este de acá que sea, vamos a llamar así, ¿no? De arriba hacia abajo, que sea A, B y C. Ok. Entonces, el área de la sección transversal de A a B, vamos a hacerlo más pequeñito, sea igual a 20 centímetros cuadrados, ¿no? Y el área de la sección transversal de B a C, que sea igual a 30 centímetros cuadrados. Ok. Entonces, y vamos a suponer también que el módulo de elasticidad de ambas barras sea el mismo, ¿ya? Entonces, vamos a poner acá que el módulo de elasticidad de la barra AC, así de todo, ¿no? O lo vamos a poner por partes para que no cree confusión, que sea de AB, va a ser el mismo que el módulo de elasticidad de BAC. Y va a ser igual a 1,5 por 10 a la 5 kilogramos sobre centímetros cuadrados.
Entonces, ¿qué se nos solicita acá? Vamos a determinar primero la fuerza normal de cada barra, la tensión normal, el desplazamiento de la barra y la deformación específica de cada tramo, ¿no? De cada tramo. Y B, vamos a calcular el desplazamiento total de la barra completa, ¿no? Muy bien, entonces acá ya de hecho, como estamos suponiendo siempre que las fuerzas normales actúan en los extremos de las barras, tenemos que subdividir en dos tramos, ¿no es cierto? El tramo AB y el tramo BC. Entonces comencemos por el tramo AB, ¿no? El tramo AB. Ya no quiere dibujar esto, ya. A ver, voy a conseguirme otro lapicito un ratito. Ok. Vamos a intentar ahora con este otro lápiz, a ver. Entonces tenemos el tramo AB. Ok. Vamos a dibujarlo este tramo, ¿no? Y antes de llegar a B, lo vamos a cortar, ¿no? Entonces vamos a tener la fuerza que está aplicada. Y hacemos un corte, ¿no? Digamos, lo vamos a llamar corte 1. Y ahí colocamos nuestra fuerza normal que va a equilibrar a esa fuerza externa, ¿sí? Entonces, haciendo sumatoria de fuerzas verticales, ¿no? Iguales a 0, dirigidas hacia arriba, positiva, vamos a tener entonces que menos 5 toneladas menos N1 suman 0. Entonces, N1 valdrá menos 5 toneladas, ¿no? Esa es la fuerza normal que está actuando en el tramo AB. La tensión normal, entonces, de ese tramo, que lo estamos llamando sigma 1, va a ser igual a la fuerza normal dividido entre el área de la sección AB, o del tramo AB. Entonces, estas 5 toneladas las podemos colocar en kilogramos, ¿no es cierto? Simplemente multiplicándolas por 1000. Entonces va a ser menos 5000 kilogramos dividido entre el área, que hemos dicho que eran 20 centímetros cuadrados, ¿no? Entonces eso nos va a dar ¿cuánto? Dividido entre 20, 250, ¿no? Menos 250 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Ok. Ya tenemos la tensión normal. Ahora calculamos el desplazamiento de este tramo, ¿no? Del tramo AB, que lo vamos a llamar acá delta 1, ¿no? Que es igual
ya habíamos visto que lo podemos calcular por cualquiera de las dos fórmulas. Vamos a calcular primero por esta, N1, por la longitud del tramo AB, ¿no?, dividido entre el módulo de elasticidad y el área del tramo AB, ¿no? Entonces acá tenemos que la fuerza normal son menos 5.000 kilogramos por la longitud de este tramo, que son 3 metros, y lo convertimos a centímetros, 300 centímetros, dividido entre el módulo de elasticidad, que hemos dicho que va a ser igual a 1,5 por 10 a la 5. Es decir, si lo coloco sin el exponente, va a ser igual a 150.000, ¿no es cierto?, kilogramos sobre centímetros cuadrados, que es la unidad del módulo de elasticidad, por el área, que son 20 centímetros cuadrados. De aquí ya pudiéramos decir que este centímetro con este se van, y este kilogramo con este kilogramo se van, y nos queda el resultado en centímetros, ¿no? Entonces, delta 1 va a ser el resultado de todas esas operaciones. Y eso nos va a dar ¿cuánto? 0,5 en negativo, ¿no? 0,5 centímetros. O, si lo queremos ver en milímetros, serían 5 milímetros, ¿no es cierto? Porque un centímetro tiene 10 milímetros. Y luego tenemos la deformación unitaria o específica, que la podemos relacionar simplemente entre delta 1 y la longitud del tramo AB, ¿no es cierto? Entonces va a ser menos 0,5 centímetros dividido entre la longitud de este tramo, que son 300 centímetros, ¿no? Y eso nos va a dar entonces, ¿cuánto? 1, lo vamos a redondear, 1,67 por 10 a la menos 3, ¿no es cierto? Así nos da la calculadora. Centímetros sobre centímetros, o milímetros sobre milímetros, lo que querramos, ¿no es cierto? Ahora, si yo eso lo quiero convertir a milímetros por metro, lo multiplico por 10 a la 3, ¿no es cierto? Y me va a quedar entonces 1,67 milímetros por cada metro de longitud de la barra. Listo, ya tengo el primer tramo ahí, ¿no? Ok. El siguiente tramo, vamos a hacer acá un ladito. Entonces acá vamos a tener el tramo BC. Ahora lo vamos a hacer el corte entre B y C. Entonces tenemos primero el tramo AB, lo vamos a mantener. Y luego tenemos acá el tramo BC, que lo cortamos antes de llegar a C, ¿no? Entonces tenemos acá nuestra fuerza de 5 toneladas. Y acá tenemos estas otras dos, que eran de 6 toneladas. Sí, 6 toneladas a cada lado, ¿no? Y acá colocamos nuestro esfuerzo interno normal, N2, ¿no?, que es el que va a equilibrar a todas esas fuerzas que están por arriba de nuestro segundo corte, ¿no? Entonces aquí va a ser igual N2. Si hacemos sumatoria de fuerzas verticales nuevamente de este tramo, iguales a 0, dirigidas hacia arriba positivas, vamos a tener entonces menos 5, menos 6, menos 6 y menos N2, y todos deben sumar 0. De ahí entonces pasamos N2 al otro lado y nos va a quedar 11 más 6, 17, ¿no es cierto? 17 toneladas, que es lo mismo que 17.000
kilogramos. Esa es la fuerza normal del tramo 2, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la tensión del tramo 2? La tensión va a ser entonces N2 dividido entre el área de la sección entre B y C, ¿no es cierto? Entonces va a ser menos 17.000 kilogramos dividido entre el área de la sección entre B y C, que habíamos dicho que es 30 centímetros cuadrados, ¿no? 30 centímetros cuadrados. ¿Y eso nos da cuánto? 17.000 dividido entre 30, 500 menos 566.67. Lo vamos a poner de esa manera. Kilogramos sobre centímetros cuadrados. Esa sería entonces la tensión normal. Luego calculamos cuál es el desplazamiento, ¿no? El desplazamiento lo podemos hacer, como hemos dicho ya, a través de la fuerza normal o también de la tensión normal. Como ya hemos calculado la tensión, podemos colocarlo en función de la tensión normal, ¿no? Entonces va a ser sigma 2 por la longitud, ¿ya? Por la longitud de BC sobre el módulo de elasticidad. Entonces va a ser menos 566,67. Esto está en kilogramos sobre centímetros cuadrados. Por la longitud de la barra, que habíamos dicho que era 5 metros, 500 centímetros, ¿no? Lo colocamos todo en centímetros. Y dividido entre el módulo de elasticidad, son 150.000 kilogramos sobre centímetros cuadrados, ¿no es cierto? Así era. Está lo mismo por una o por otra fórmula. Estos kilogramos sobre centímetros cuadrados los podemos simplificar y el resultado entonces lo vamos a obtener en centímetros directamente, ¿no? Entonces va a ser 566.67 por 500 dividido entre 150.000. ¿Y eso nos dio cuánto? Vamos a trabajar con dos decimales, ¿no? 1,89 centímetros. Esa sería el desplazamiento. Perdón, pero acá es con signo menos, ¿no? Entonces va a ser menos 1,89 centímetros. Y finalmente tenemos la deformación unitaria del segundo tramo, que lo relacionamos simplemente el valor de delta 2 dividido entre la longitud del tramo BC, ¿no? Entonces va a ser 1,89 centímetros dividido entre la longitud del tramo 2, que son 500 centímetros. ¿Así es? Eso es, ¿no? 500 centímetros, 5 metros. Entonces va a ser 1,89 dividido 500, nos da menos 3,78 por 10 a la menos 3 centímetros sobre centímetros, ¿no? Ahora, habíamos dicho que eso entonces yo lo puedo expresar como menos 3,78 directamente, milímetros por cada metro, ¿no? Multiplicándolo por 1000, simplemente lo convierto en milímetros por metro. ¿Bien? Ok, hasta ahí entonces estaría resuelta la primera parte del ejercicio, ¿no? Y la segunda parte sería el delta total, ¿no? ¿Cómo calculamos el delta total? Lo que se deformó toda la barra. Es simplemente en este caso la suma de lo que se desplazó el primer tramo más el segundo tramo. Entonces vamos a tener acá menos 0,5 centímetros
y menos 1,89 centímetros. ¿Cierto? Entonces el delta total va a ser igual a ¿cuánto? 1,89 más 0,5, 2,39 centímetros, ¿no? Ese sería el desplazamiento total. Y el signo menos nuevamente significa que se trata de un acortamiento, la barra se acorta, ¿no es cierto? 2,39 centímetros. Ok, jóvenes, hasta aquí, dudas, algo que no se hubiera entendido. ¿Todo está bien? Bueno, vamos a quedar por ahí. Les voy a habilitar, creo que ya está habilitado ya el primer práctico, que se trata de resolver ejercicios de este tipo de problemas, ¿ya? Entonces, este fin de semana, aprovechenlo, resuélvanlo, ese práctico, ¿no? Que tiene una duración de una semana, pero como ya hablamos, ¿no es cierto? Se lo puede subir después de una semana, pero ya vale menos, ¿no? Va a ir cada vez, mientras más alejado esté de la fecha de entrega, va a ir disminuyendo su nota. Entonces traten de resolverlo ya y súbanlo una vez a la plataforma, ¿ya? Muy bien, si no hay ninguna pregunta, entonces quedamos por ahí y ya nos vemos el próximo viernes. Que tenga un buen